El amanecer de una nueva era ha comenzado. Este era uno de los titulares que en páginas de internet y en redes sociales se daba la mañana del 12 de julio del 2022. Y la verdad es que no era para menos. Las primeras imágenes del telescopio Webb nos dejaron asombrados y a los grupos de investigación los dejaron ilusionados con tener ya sus primeros datos científicos, los que habían propuesto meses antes para que se observaran. Sin embargo, había un grupo de personas de un área de la astronomía en particular que se estaban replanteando el poco optimismo que tenían hasta antes de la puesta en marcha del Webb. Esa área es la cosmología y esas personas son decenas de astrónomas y astrónomos alrededor del mundo que intentan observar, entender y dilucidar cómo era el universo hace miles de millones de años. Resulta que un año después, se está dando un gran debate sobre las galaxias más lejanas que está capturando el telescopio Webb y las dificultades que ciertos investigadores, ciertos grupos de investigación encuentran para reconciliar la teoría con esas observaciones. ¿Realmente el Webb está reescribiendo lo que sabemos sobre el origen del universo? Mi nombre es Vicente Hernández y hoy en El Cosmos haremos un repaso breve sobre las últimas controversias que han surgido de las imágenes del Webb y lo que nos dicen sobre cómo eran esas primeras galaxias, las más lejanas que podemos ver y que nacieron poco después del Big Bang. Aquel 12 de julio de 2022 todo era asombro e incredulidad. La resolución de las imágenes, esa nueva paleta de colores, el sinnúmero de estrellas en el fondo de gas, las líneas espectrales, los cientos y cientos de galaxias distantes y mucho más. El inicio del Webb era todo un éxito. Había también mucha ilusión por los futuros descubrimientos. Todos nos preguntábamos qué cosas más llegaríamos a ver y qué parte de lo que creíamos bien entendido tendría que reescribirse o cambiar. Claro, el análisis de las imágenes de los datos científicos lleva tiempo, años en algunos casos, pero lo que vino después de julio de 2022 ni siquiera muchos de los científicos se lo esperaban. A las pocas semanas teníamos artículos prepublicados rondando en los sitios especializados en astronomía donde se nos presentaba a las galaxias más lejanas que jamás se hubieran detectado, esto entre comillas. Algunos títulos de estos trabajos científicos no tenían pudor en hablar de lo lejos que se había medido la distancia de algunos cuerpos galácticos y por lo tanto más atrás en el tiempo. Recordemos brevemente que las galaxias son esas estructuras enormes con formas que van desde espirales, algunas con formas como de lenteja, algunas esféricas y algunas pocas irregulares, formadas por cientos de miles de millones de estrellas, gas y polvo. Desde luego, el zoológico galáctico es variopinto y da para todos los gustos, pero más allá de la forma, de la morfología de las galaxias, lo importante para el tema que nos ocupa hoy es cuándo comenzaron a formarse las primeras galaxias, qué tipos de estrellas las formaron, cuánto duraron en agruparse esas estrellas y ese gas para conseguir el tamaño galáctico que se observa, y una larga lista de preguntas que podemos añadir. Bien, pues para dar respuestas a esas preguntas, o por lo menos intentarlo, hay que ir muy atrás en el tiempo y muy lejos en distancia. Dicho de otra manera, tenemos que usar los telescopios más potentes para llegar a los confines del universo, a esas primeras épocas. Por supuesto, estamos hablando de mirar miles de millones de años hacia el pasado. O visto desde otra perspectiva, tenemos que captar la luz de las galaxias más lejanas, aquellas cuya luz lleva viajando más de 12.000 o 13.000 millones de años y que apenas nos llega. Y como les decía, a casi un año de que el telescopio Webb haya comenzado a capturar imágenes de esas galaxias, el chismecillo y las noticias en el campo de la cosmología se están poniendo, la verdad, muy buenos. Y es que antes de las primeras imágenes del Webb había algo de escepticismo sobre el tipo de imágenes galácticas que tendríamos con el telescopio. Incluso con los mejores modelos había zonas del cielo nocturno donde apenas se esperaba encontrar algo. Es decir, todo indicaba que ciertas parcelitas de la bóveda celeste apenas contenían unas pocas galaxias que se podrían contar con los dedos de una mano. Por ejemplo, había simulaciones teóricas que estimaban las probabilidades en menos de una galaxia detectada en ciertas observaciones. Pero cuando llegó aquella imagen del 12 de julio de 2022 que parecía un mar de galaxias en dirección del cúmulo galáctico SMACS 0723 y también en otras que hemos visto y que hemos ido conociendo, la sorpresa fue enorme.
No solo fue asombroso ver el enjambre de galaxias que llenaba el campo de visión, sino que con toda seguridad el web había capturado los fotones de algunas de las galaxias más lejanas que jamás habíamos visto nunca. Y como les decía, los grupos de investigación comenzaron a trabajar a marchas forzadas para analizar las imágenes, hacer algunos cálculos, elaborar algunas gráficas, sacar algunas conclusiones y publicar un artículo sobre esas galaxias ubicadas al otro lado del universo visible. Una de las primeras noticias bomba, tal vez lo recuerdan, fue el de una galaxia denominada GLASS Z13, pero que hoy le llaman GLASS Z12. A ver, lo del cambio de nombre nos dice dos cosas. Primero, que a los astrónomos no se nos debe permitir ponerle nombres a los objetos celestes. Y dos, esto es real, el 13 de Z13 es original, o sea, viene porque a esa galaxia se le había medido un corrimiento al rojo de 13, es decir, Z igual a 13. Pero observaciones posteriores redujeron la distancia a Z igual a 12 o redshift igual a 12. Honestamente, esta anécdota sobre el nombre es algo ridícula porque no podemos estar cambiándole el nombre a los objetos solo por la distancia a la que posteriormente se mide, pero en fin, esto es solo una anécdota. Lo importante es que en una de esas primeras imágenes del web se había encontrado una galaxia cuya edad se remonta solo 350 millones de años después del Big Bang. Estamos hablando de la galaxia más lejana que hasta ese momento se había visto. En las imágenes que les dejo en el video y en la página podemos ver el manchón ligeramente redondo y rojizo que nos habla del corrimiento al rojo de su luz y nos da ya indicios de su lejanía. Bien, pues GLASS Z12 fue apenas la punta del iceberg. A lo largo del resto de 2022 se publicaron más y más trabajos donde se anunciaban más y más galaxias distantes, todas indicando que se encontraban en regiones tan jóvenes del universo que su luz tarda al menos 13.000 millones de años para llegar a la Tierra. Ya en este 2023, a principios de año, por ejemplo, se publicó un artículo que dio cuenta del descubrimiento de hasta 15 galaxias cuya distancia las ubicaba dentro de los 500 millones de años luz después del Big Bang. Encontrar tantos casos de galaxias tan lejanas es algo bastante raro y peculiar según algunos modelos teóricos. Hagamos un paréntesis breve para decir que al principio, para con las primeras imágenes del web, el método que usaron los astrónomos para medir sus distancias fue la comparación en colores de los distintos filtros del telescopio. Esta es una buena aproximación, una buena estrategia inicial, pero cargada de poca precisión al estimar distancias. Hoy en día, con el telescopio Webb funcionando al máximo, pero además haciendo uso de otros telescopios en Tierra y el espacio, capturar las líneas espectrales ofrece el detalle suficiente para notar cómo el espacio se ha ido expandiendo desde que salió esa luz de las galaxias, permitiendo medir su distancia por el método de corrimiento al rojo o redshift. Ya saben, ese fenómeno en el que una onda de luz o un fotón cambia su frecuencia o su longitud de onda o su color dependiendo de la velocidad del objeto que lo emite. Las estimaciones de distancias por este método es lo habitual con aquellas galaxias candidatas y de especial interés. Así han comenzado a publicarse los trabajos donde ya se usan espectros para medir distancias, confirmando la naturaleza de varias galaxias tempranas desde el punto de vista de formación del universo, que sirven de comparación a los modelos teóricos y a las simulaciones computacionales. Y aquí es donde las tensiones entre la teoría y las observaciones han ocurrido y donde algunas cejas se han levantado al más puro estilo de no lo sé, Rick, como en esa serie de La Casa de Empeños. El modelo cosmológico estándar, Lambda Cold Dark Matter o Lambda CDM, establece que enormes concentraciones de materia oscura, la esquiva sustancia que compone el 85% de la masa del universo, comenzó a agruparse en halos muy temprano después del Big Bang. Estos halos succionaron, entre comillas, gravitacionalmente el gas hidrógeno recién formado y colapsó formando las primeras galaxias y las primeras estrellas. Y aquí está el primer problema. Según algunos grupos teóricos, el modelo Lambda CDM no da cuenta del exceso de galaxias vistas por las imágenes del web. Dicho de otra manera, el telescopio espacial ha encontrado más objetos galácticos de los que predice la teoría. ¿Le suena la situación? Las observaciones no respaldan la teoría, etc. Vaya si lo hemos escuchado a lo largo de la historia. Pero, entonces,
¿cómo se podrían conciliar las observaciones con lo predicho en los modelos? Bien, algunos cosmólogos se preguntan si los excesos de galaxias en el joven universo no son más una ilusión óptica, un sesgo o un golpe de suerte que algo real. Podría ser que las observaciones han hecho blanco en zonas especialmente nutridas de galaxias, o también que las galaxias observadas son particularmente brillantes y sobresaturadas de estrellas. A ver, dicho de otra manera, resulta que apuntamos el web a una zona especial, casi única, en la que no sacamos la lotería, pero que no es la norma. Pero también está la otra parte. ¿Y si las observaciones son reales y de verdad muy temprano en la historia del universo ya se tenían formadas una gran cantidad de galaxias? ¿Cómo ocurrió esto y por qué? Y aquí es donde algunos teóricos se preguntan si no es demasiado pronto para crear una norma, es decir, que lo del web no es casualidad y es mejor esperar a más observaciones en campos más extensos. Los primeros meses de este 2023 han continuado convulsos en este tema y siguen apareciendo trabajos científicos favoreciendo la sobrepoblación de galaxias jóvenes en el universo temprano. Pero además se ha incorporado otra componente a las aparentes contradicciones. Algunas de esas primeras galaxias son más grandes y más nutridas de estrellas de las que, adivinen, de las que también predicen los modelos cosmológicos. Por ejemplo, un reciente artículo de este tipo liderado por los astrónomos Ivo Labbé y Pieter van Dokkum menciona la identificación de 6 galaxias lejanísimas vistas por el web que potencialmente tienen una cantidad similar de estrellas que la Vía Láctea. Otra vez, algo totalmente al límite de los modelos teóricos para galaxias tan tempranas en la historia del universo. A pesar de que el trabajo de Labbé y sus colaboradores se publicó en la prestigiosa revista Nature, ya se ha presentado una réplica por parte de investigadores de España, Japón y Estados Unidos, donde hace notar que los supuestos previos para hacer las cuentas podrían estar por arriba de lo estándar. A ver, lo explico brevemente. Cuando uno observa galaxias tan lejanas y donde, claro, no estás viendo las estrellas individualmente, hay que hacer una serie de supuestos sobre su tamaño, la población de las estrellas, la cantidad de gas y polvo que tienen, la tasa a la que están fabricando nuevas estrellas, etc. Y si uno de estos parámetros, de estos supuestos, se sobreestiman o, ¿por qué no?, se infravaloran, los resultados pueden inclinarse en cualquier dirección. La cosa aquí es que a veces lo que estamos buscando, o si quieren verlo así, lo que algunos astrónomos esperan ver, es la excepción, es lo único, lo más relevante. Y esos ligeros sesgos podrían llevar a los grupos de investigación a aseverar cosas que más tarde se comprueban que no son ni tan especiales ni son tan raras. Lo cierto es que todos los equipos de investigación en el mundo que están involucrados en proyectos similares con el web siguen encontrando más y más galaxias a distancias muy lejanas. Como corolario, hasta el momento lo que dicen algunas observaciones y lo que dicen algunos modelos teóricos no concuerda del todo. Y eso solo puede arreglarse de una manera: con más datos, con más imágenes, con más modelos y con más simulaciones computacionales. En definitiva, con más ciencia. Como siempre en la descripción les dejo algunas referencias. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Únete a la comunidad de las narices de Tico y apoya este proyecto. Hay muchas formas de hacerlo, pero una muy directa es como miembro del canal. Muchísimas gracias.